quizás. Pero bueno, Horacio, aparte de ser parte de nuestra comunidad de Gesher, como socio es abogado, escritor, periodista, exdirector del periódico Nueva Sion, del 91 al 95 y del 99 al 2000, socio fundador y director de noticias de la señal de TV por cable Aleph Network. Ejerció la docencia en la Universidad de Palermo, Derecho y Práctica Profesional y Periodismo, observador, jefe de prensa y vocero de AMIA, en parte del juicio oral público en la causa número 487 de Tejeldín y otros homicidios calificados, atentado a la AMIA, bueno, asesor parlamentario para el dictamen acusatorio contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación por su mal desempeño en la investigación del atentado contra la Embajada de Israel en el 2002. Colabora ocasionalmente en distintos medios gráficos y televisivos locales y sigue ejerciendo la abogacía con especialidad en marcas y propiedad intelectual. Autor de diversos trabajos sobre los atentados en la Argentina. En el 2003 se publicó Caso AMIA, la deuda interna. 2012, Brindando sobre los escombros, en coautoría con Miriam Lewin en 2015, Yossi, justamente el libro que nos va a convocar hoy y seguramente va a profundizar, El espía arrepentido. Participación en documentales e investigación, la verdad, tengo como para seguir leyendo, Horacio, impresionante el currículum, así que agradecidos de tenerte acá y poder escucharte. Te dejo todo a vos. Bueno, muchas gracias por la presentación, tanto a Diego, a Sergio, a todos ustedes. Hay caras conocidas, otros no, pero bueno, es un placer esta invitación y un honor. Bueno, el tema que voy a compartir con ustedes, y esto, les hago una infidencia, esto va a ser también motivo de una serie de TV, ya que estamos todos en pandemia consumiendo a lo loco series, documentales, pelis. Bueno, les tiro esto como para que no se me duerman y pongan más atención en las cosas que tengo para contarles. Un truco publicitario. Pero lo cierto es que es una historia fuera de los ribetes novelescos que ofrece, que toca costados tremendos porque está directamente relacionada esta historia con los atentados contra la Embajada de Israel y contra la AMIA. Y es una historia absolutamente verídica, es una historia a la que tuve acceso hace muchos años, y el propósito es contarles cómo y por qué tuve acceso, de un agente de inteligencia de la Policía Federal que fue infiltrado en la comunidad judía a mediados de los años 80, en plena democracia, que permaneció infiltrado muchos años, y que llegó a estar en ese espionaje por orden de sus jefes de la Policía Federal, una recopilación de información muy sensible, y que esta persona, Yossi, que era su nombre en la infiltración, está absolutamente convencido que fue utilizada como inteligencia previa para perpetrar el atentado contra la AMIA. Pero volvamos para atrás. Yo primero les voy a contar por qué fui la primera persona en el país que se entera de esta historia, cómo me topo con el personaje y qué venía haciendo yo en los años previos. Efectivamente, Diego comentó en la presentación que fui director del periódico Nueva Sion, un medio que después de la dictadura
también a mediados de los 80 y buena parte de los 90, siendo un medio comunitario, sin embargo, tuvo mucha repercusión en medios nacionales. Es un medio vinculado a la Yomer Zahir, pero que empezó a contar con colaboración de periodistas judíos y no judíos, más que nada era de la comunidad, y para ponerles un ejemplo, cuando yo entro a colaborar ahí, el secretario de redacción era Ernesto Tenenbaum, pasaron por sus páginas un montón de periodistas que después, y hasta la actualidad, están en medios nacionales. Era un semillero muy, muy interesante. Y yo, como joven estudiante de Derecho, me acerqué porque tenía una vocación por los derechos humanos, por un judaísmo laico, por combatir el antisemitismo. Bueno, estuve en muchas circunstancias relacionadas con el dictado de la ley antidiscriminatoria, etcétera, etcétera. Yo entro en el año 86, como colaborador, en el 91 me ofrecen la dirección del periódico, que asumo, mientras en paralelo, como ya me había recibido, trabajaba como abogado, dividiendo el tiempo. De modo que cuando se producen los atentados de 1992 y 1994, yo me encuentro como director del periódico, y por ese motivo, bueno, por un lado, fuera del compromiso, como a todos nos ha pasado seguramente, y además relaciones directas que no vienen al caso, bueno, todo lo que no hace falta que en este ámbito explique que significaron los atentados, pero especialmente el de la AMIA. Fuera de eso, al estar en el medio de un medio comunitario, implicó tener contacto con una cantidad muy grande de protagonistas, tanto a nivel de las investigaciones como testigos, como familiares, etcétera, más involucramientos personales por diversos otros motivos. Producido el atentado, yo me encontraba en Nueva Sion, que funcionaba en el edificio de SAFTA. Para los que no lo conocen, bueno, también SAFTA tuvo bastante fuerza en los años 90, con bar mitzvahs laicos, con bueno, muchas actividades culturales que funcionaban, no solo el periódico, sino agrupaciones juveniles, universitarias, etc. Bueno, desde ahí rápidamente empezamos a denunciar lo que empezamos a notar como una actitud encubridora del gobierno. Y en esa semana, particularmente el 20 de julio del 94, yo escribo en Novación, mañana se cumple otro aniversario de esa carta, una carta abierta al presidente Menem, donde dramáticamente le exigía que no ponga nazis ni los típicos miembros de las fuerzas de seguridad a investigar el atentado, y toda una una larga serie de cosas más que desgraciadamente se convirtieron en realidad casi premonitoriamente, y parte de ese texto fue reproducido después por el New York Times, la primera vez que un medio comunitario reflejado como reclamo, donde justamente tomaron el tema de la infiltración de las ideas neonazis en las fuerzas de seguridad. Bueno, esta fue la tónica nuestra en el periódico desde el primer momento, que después se fue robusteciendo en los hechos. Al principio eran apenas, diría, puntas, intuiciones. En el caso mío, bueno, yo venía, entre comillas, especializado en temas de antisemitismo y demás, y rápidamente cuando veo qué nombres empiezan a sonar entre los investigadores, cuáles eran los antecedentes del juez Galeano y la justicia federal, entendimos que estaban pasando cosas muy, muy, muy graves, y nos pusimos de punta a denunciarlas y a denunciar al gobierno que los estaba, como mínimo, permitiendo. Por ese entonces yo tenía un proyecto con un par de amigos de Nueva Sion, antes del atentado, que era una señal de televisión. Un año, desde el año 90, trabajando con esta idea. Si no se escucha, cambié una seña porque me pareció un cartelito de que es inestable mi conexión. O yo puede ser, pero yo soy habitualmente inestable. Pero bueno, me avisan. Se quedó como medio trabado, Horacio, pero es muy ¿Se poquito. escucha? Sí, tranquilo. Ok, bueno. Sintéticamente, ese proyecto
se hizo realidad después de una larga búsqueda de inversionistas, básicamente de la comunidad, que quisieran asociarse para este proyecto. Eso podía ser motivo de una charla entera, así que no me voy a extender, pero el proyecto salió finalmente después del atentado, se concreta el nacimiento de Aleph Network con sede en el que era el estudio de mi padre en diciembre del 94, yo como vicepresidente de la señal y director de noticias, y por el grupo inversor, que lo integraban varias personas, estaba Rubén Beraja, que era titular del Banco Mayo, y además estaban otras personas como Gilbert Levy, que era de Hebraica, bueno, pero en general el grupo inversor seducido por la figura de que era además titular de la DAD y toda una cantidad de entidades. El primer programa que hicimos en el canal en el año 95, se cumplía un año del atentado, fue, como no podía ser de otra manera, no solo de homenaje, sino ya de denuncia concreta de la impunidad, y esta era la tónica. Bueno, pasaron cosas muy graves en el canal, porque a quien encabezaba el grupo inversor le ocasionaba grandes inconvenientes la línea que estábamos teniendo de denuncia contra el juzgado y particularmente contra el gobierno de Menem, y habíamos sacado una entrevista muy punzante contra Carlos Coras. Bueno, evidentemente nosotros no lo sabíamos entonces, pero empezamos a meternos con un entramado de compromisos muy serios. Bueno, hago un salto acá porque si no me voy a llevar el tiempo que tenemos para Yossi, que es lo que nos convoca. Serios incidentes, hasta policiales, carta de documento y demás. Bueno, terminamos fuera del canal que habíamos quebrado y el canal fue llevado a la quiebra un año y medio después. Punto. Y aparte en ese. Pero esa experiencia, en lo que a mí me respecta, me despertó no solo desazón, sino sorpresa y además un incremento en el interés de comprender qué es lo que estaba pasando por detrás de la escena. Claramente a esa altura ya había testigos, señales de cosas que no estaban en el expediente, básicamente situaciones muy regulares respecto de la Policía Federal, respecto de los servicios de inteligencia, respecto de la CIDE. Yo esto que eran todavía impresiones, les voy a decir ahora también, hago saltos para llegar más al grano, lo pude comprobar no por dichos, no por títulos de diarios, sino porque integré distintos organismos que tuvieron acceso directo a los expedientes. Es decir, cosa que lamentablemente por intereses políticos, por pujas partidarias, por motivos muy despreciables, el público argentino en general no ha llegado a conocer más que en su mínima parte. Yo fui designado meses antes de que comience el juicio contra Tejeldín, el famoso juicio de AMIA 1, en el 2001, fui designado encargado de prensa y vocero para la causa AMIA, por AMIA. Se dio una circunstancia muy particular, porque justo en ese momento la AMIA estaba dirigida por gente cercana, de alguna manera, al periódico. Estaba Bodá junto con Meretz, el secretario de AMIA a su vez integraba esa redacción, y después de, bueno, un intercambio de meses, porque fue realmente un pedido mío, que fue aceptado, fui designado como observador para ir a cubrir las audiencias de juicio y volcar lo que pasaba en la página de AMIA. Las audiencias duraban a veces hasta medianoche, y yo volvía, trataba que esto se publique, y así lo hice meses y meses, yendo todos los días a cubrir audiencias. Entonces, ahí pude confirmar que no eran sospechas, sino que eran hechos, una cantidad de circunstancias. Por ejemplo, que los policías federales
que tenían que haber estado custodiando la entidad se fueron del lugar, y no casualmente, no solo ellos, sino otros, los vi declarar en forma absolutamente mentirosa, mendaz, con contradicciones burdas para un estudiante de Derecho, y percibí el interés de no tocar eso. También en el juicio pude ver otras cosas que el público no está enterado, como por ejemplo que en la madrugada previa del 17 al 18 de julio de 1994, un helicóptero de la Fuerza de Seguridad prácticamente se posó sobre los techos de la AMIA, iluminando con un reflector, y esto fue avalado por tal cantidad de testigos que la sentencia que se dictó en 2004 dijo que efectivamente no hay duda que eso sucedió. Yo conozco incluso testigos que vivían por la zona y que no llegaron a declarar, que se podían sumar a los que declararon, que son más de una docena, que no cabe duda que eso sucedió, pero que por la impericia, que tampoco fue impericia, pero por la impericia del juez y demás instructores, no se investigó, y después de un tiempo se destruyen las constancias de vuelo. Entonces se hizo una investigación absolutamente superficial para ver quiénes piloteaban ese helicóptero, y las respuestas fueron que no se guardaban más constancias, salvo una respuesta que dijo que el helicóptero lo que estaba haciendo era prever disturbios que podían producirse porque esa noche se jugó la final de la Copa del Mundo entre Italia y Brasil. Hago una pausa acá. Piensen ustedes en la seriedad de esta excusa. O sea, en la calle Pasteur, en pleno barrio judío, seguramente era esperable que se produzcan tumultos para festejar la final de la Copa del Mundo. Bueno, este tipo de cosas, que si no fuera tan dramático el tema de fondo, serían hasta exageradas para una comedia, han sucedido reiteradamente en la causa y siguen pasando. Estas cosas que les estoy contando, yo ni siquiera me estoy metiendo con cuáles son mis pensamientos sobre el tema. Estoy contando cosas que constan. Entonces, ¿qué hizo el tribunal? Bueno, el tribunal, por un lado, anuló el primer juicio, y bien anulado que estuvo, porque ha sido una vergüenza absoluta. Pero respecto de esa circunstancia que Galeano no incorporó, dijo, bueno, lamentablemente, como no sabemos, no forma parte de la historia. Ahora vuelvo a preguntar, ¿alguien puede pensar que es casualidad el vuelo de un helicóptero de las fuerzas de seguridad iluminando los techos de un edificio que va a ser demolido la mañana siguiente? Yo considero que no puede ser casualidad, como no puede ser casualidad que se fueron todos los policías. Bueno, este pensamiento se fue reafirmando a lo largo del tiempo. También les podía contar infinidad de maniobras vergonzosas, bochornosas de encubrimiento para proteger a ciertos personajes. Hasta que en el año 2002 se produce el intento. Ustedes recuerdan en esa época que después del 2001, los 5 presidentes, la crisis institucional, bueno, la absoluta inseguridad en la que nos encontrábamos. Bueno, en el medio de todo eso, un intento de juicio político contra la Corte Suprema por varias causales. Una de las causales era no haber investigado un atentado contra la embajada. Fui convocado como voluntario por la Comisión de Diputados y Diputadas, y fui el único periodista que entró a la Corte con ellos a revisar esos expedientes, y preparé una parte del borrador que después se frenó porque en medio de todo ese caos institucional, Duhalde, que era circunstancialmente el presidente, parece que les dijo a diputados que frenen, pero el borrador se llegó a preparar y yo pude acceder a una cantidad de material e incluso a conservar copias. Bueno, lo que se vio en el caso de la embajada es lo mismo o peor que en el caso de la AMIA. Claramente lo que se llama zona liberada, los policías que tendrían que haber estado fueron avisados para desaparecer de la zona, el que estaba en la garita se fue con una excusa, mintió incluso en una de sus declaraciones porque le atribuyó a Isaac Sheffi, que era el embajador, el motivo de haberse ido. Sheffi desde Israel lo desmintió, por supuesto.
El que tenía que ir a reemplazarlo dijo que se quedó arreglando una caballeriza y que se tuvo que duchar, que no le andaba, entonces que por eso no fue a reemplazar al otro. 3 que iban en un patrullero dijeron que no fueron hasta la embajada a supervisar lo que pasaba con las custodias porque recibieron justo un llamado por un robo cerca de Cancillería. Se demostró que no coincide la hora, falso. Bueno, otros policías de la cuadra de la Embajada Bulgaria tampoco estaban. Quiero decir, es un patrón que se ha repetido y que deja flotando gravísimas inquietudes, porque si alguien sabía que se iba a producir, estamos hablando de un compromiso de sectores estatales. Y si uno va armando el rompecabezas con otras cosas, como por ejemplo que está probado en el expediente de AMIA de que hubo avisos previos, hubo varios avisos, por el lado de Relaciones Exteriores y por un ex agente de inteligencia del servicio brasileño que fue a avisar que se iba a producir un ataque en un centro judío en refacciones. Toda esta cantidad de circunstancias tiene que ver con lo que pasó después. Había que tapar que se sabía, y no solo que se sabía, sino que posiblemente había otro tipo de compromiso. Bueno, sobre este telón de fondo es que ahora voy a introducir el tema de Yossi, porque es importante saber con qué se relaciona. Yo tuve una segunda época, como mencionó Diego, de director del periódico Innovación, que fue el 99 y 2000, ya con mucha más información. Siempre un poco el objeto central era denunciar no solo la impunidad, sino ya el franco encubrimiento de miembros de la propia comunidad, de dirigentes, de abogados, que fueron la plataforma y el aval indispensable para que Galeano durara, un delincuente que ahora el año pasado, después de un cuarto de siglo, fue condenado a prisión justamente por haber intencionadamente destruido pruebas. El fallo lo consideró graves violaciones a los derechos humanos, esa destrucción de pruebas, el sembrado de pistas falsas, pero también involucró la sentencia al jefe de la CIDE de esa época, que era Hugo Anzorregui, también a los jefes policiales, y entre esos jefes policiales había jefes de Yossi, a fiscales que ayudaban a Galeano, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que cuando se lo empezó a acusar hace muchos años a Galeano, los que fueron en fila a defenderlos fueron dirigentes de la AIA, que prestaron testimonio en su favor y que decían que no se puede tocar a Galeano porque si se lo toca a Galeano se cae la causa AMIA. Y la verdad, que cuando una causa está edificada sobre una suma de mentiras y embustes, lo mejor que puede pasar es que se caiga, porque a nosotros no nos interesan causas, nos interesa la verdad. Entonces a mí me importa 3 pepinos la suerte de Galeano, de los funcionarios que hicieron toda esa asquerosidad y de los dirigentes que negociaron lo que no tenían que negociar. Sin embargo, primero lo defendieron cuando se empezó a conocer que Galeano había coimeado a un preso por casi $500.000, porque, como ustedes sabrán, la causa se la desvió durante 9 años mediante la compra, con un soborno, en realidad fueron más de $400.000 y $5.000 por mes, a un preso, por supuesto que era un delincuente, pero la coima se lo dieron para comprarle una declaración y desviar la investigación de AMIA. Y eso lo supo mucha gente, y eso lo supo mucha gente que prestó su consentimiento, porque se pagó con fondos del Estado, se pagó con fondos reservados de la CIDE para eso, para desviar la investigación. Bueno, con toda esta indignación, con toda esta información, con todas estas denuncias que realizábamos en el periódico, no solo yo, sino que convocábamos gente que pudiera aportar también en esa misma línea de denuncia. Algunos de estos hechos se denunciaron muy tempranamente en el exterior, pero acá fueron silenciados. Incluso se conoció en el Congreso de Estados Unidos. Yo tengo copia de esas declaraciones. Pero bueno, acá hubo un pacto muy, muy fuerte de silencio y nada que se moviera un centímetro de la historia oficial podía decirse. Y en ese contexto es que aparece en mi vida este personaje. Yo estaba cerrando en el año 2000, el que iba a ser el último número de esta segunda época mía,
yo había decidido ya de abocarme de lleno a mi profesión, y ya era un tiempo más que suficiente con educación. Era mi número de despedida, y justamente en la etapa estaba la cuestión del encubrimiento policial. Y recibo un llamado de una persona que trabajó en una época en el periódico, o sea que me merecía plena confianza, diciéndome muy reservadamente y en voz baja por el interno, de que se comunicó a alguien que tiene secretos, cosas muy graves de AMI, que solo lo quería hablar conmigo. Bueno, le pregunto quién. La verdad que muchas veces caía gente con, digamos, cosas estrambóticas, o que sabía quién puso la bomba, o que sabía, bueno, era muy común, incluso a veces hasta gente con algún grado de afectación, pero bueno, eh, la tentación podía más y uno escuchaba, pero en lo posible poniendo algún filtro. Pero acá no había duda, me aseguró. Esta persona había tenido además una relación sentimental hace muchos años con él, me lo menciona, y claro, yo lo ubico porque en SAFTA de Manuevación funcionaba un grupo de solos y solas, universitario, que era muy exitoso en esa época, que se llamaba Ofakim, y el que había armado ese grupo Ofakim era precisamente Yossi. O sea, Yossi, para mí, era un muchacho de los tantos que circulaban ahí. Yo no lo tenía tampoco demasiado visto, pero sí, una vez me había llevado a dar una charla. Yo, la verdad que no me acuerdo si ya era director de innovación o cuando era colaborador, pero una charla sobre temas de antisemitismo, y particularmente sobre el tema del nazismo y las fuerzas de seguridad. Él, como supuesto referente de este grupo universitario, como judío, me llevó a dar esa charla. Bueno, y alguna vez más lo vi por los pasillos, y sabía que había estado, que había sido pareja de esta persona que a su vez fue colaboradora mía. Después este muchacho Yossi desapareció de las instituciones, y en voz baja se decía que desapareció porque le había engañado a ella. En realidad no era así, esa es la historia que habían hecho correr para que nadie más pregunte por él. Pero bueno, por años nadie supo más de él, hasta que me pide hablar en un lugar reservado. Bueno, me encuentro, y me dice: no vas a creer lo que tengo para contarte. Yo, con mis cosas, lo último que me podía imaginar es lo que iba a escuchar. Aparte pensé que, bueno, por ahí es alguna confesión sentimental, lo que me estaba por contar primero, no sé. Y me dice: no soy judío, soy un agente de un servicio de inteligencia, no te puedo contar de cuál. Y bueno, tengo cosas tremendas que tienen que ver con AMIA, necesito saber, y es muy peligroso para mí, para vos, si cualquiera se entera que estoy hablando con vos. Estoy desesperado, lo único que necesito saber es si estás dispuesto, no ahora, pero en algún momento, a escucharme. Bueno, mi sorpresa en ese momento fue tremenda. Aparte trataba, mientras lo veía, lo escuchaba, de, de anclar en la realidad, a ver quién era este personaje, qué pretende, si me está haciendo una cama, qué busca, y si mentía, no mentía. Bueno, fue una impresión muy fuerte. Fue muy corta la reunión, y me deja un papel para que yo me convenza. Antes de irse me dice: no te puedo decir nada más, ni dónde estoy, ni dejarte ningún tipo de contacto, pero si vos estás dispuesto, yo en algún momento me voy a contactar y vamos a hacer una contraseña para el encuentro. Se va, me dejó un papel, que era un papel, copia de un papel de un típico papel de servicios de inteligencia. Como para que de alguna manera yo le creyera que, además de ser el que parecía, digamos, un muchacho judío que dirigía grupos, tenía otra cara, otra actividad.
Yo, después de dar 1000 vueltas, ese papel lo quemé en el baño de Safta, porque mi interpretación fue, la verdad que yo no sabía de dónde venía ni para qué, y lo primero que hice es pensar, bueno, yo ahora me voy para la zona de tribunal a seguir laburando, y no sé, si es una cama, que además en esa época en Nueva Sion y en Safta tuvimos un par de episodios que a mí me dieron la impresión de que nos estaban visualizando por algunas denuncias fuertes que hicimos, sobre una en particular me acuerdo sobre Jorge Antonio, que era un tipo, además de muy antisemita, muy poderoso, fue uno de los que introdujo nazis en la Argentina, fue uno de los que posibilitó la llegada de Menem al poder, etc. Bueno, ya habíamos sacado un material junto con un periodista que ya falleció, que también escribía en Página 12, Rubén Levenberg, una investigación fuerte sobre Jorge Antonio, estábamos con todo el tema de los Yoma y demás, bueno, y como a veces rebotó en la revista Humor, en Página 12, colaboraba con nosotros un periodista de humor, Héctor Ruiz Núñez, para los que recuerdan aquellos años, los más jóvenes quizás no, pero la revista Humor tenía muchísima llegada, y en sus comienzos Página también, en la revista El Periodista. Entonces teníamos canje, o a veces levantaban notas nuestras. Entonces, a pesar de que éramos medio chiquitos, bueno, había cosas que molestaban. Así que yo pensé, cuando me trae esto, bueno, ahora salgo a la calle y me caen, ¿y qué hago yo con un papel de esas características? ¿Y qué voy a explicar? Que vino un fulano que no sé ni dónde vive, ni quién es, y me dio esto. Entonces, lo quemé y me quedé con una sensación de paranoia que me impidió dormir varios días, pero acepté un poco no sé si desafío, pero creo que la curiosidad y el interés pudo más. Y a partir de ahí empezamos muy esporádicamente a tener encuentros en los lugares más estrambóticos que él elegía, y donde en ese encuentro se ponía el lugar de donde sería el otro, y después mandaba una contraseña simplemente para saber una coordenada de día y hora. Bueno, y era una persona desesperada, muy, muy angustiada, pero que no terminaba de contar, pero se notaba que tenía cosas muy, muy negras, muy oscuras, muy, muy tremendas, y se quebraba, pero por lo que iba agregando de muy de a poco cada vez, tenía que ver claramente con el atentado a la AMIA, y con su actividad para algún organismo del Estado. Y él sentía que cualquier cosa que hablara, o que detectaba, o que detectaran que estaba hablando por hablar, lo podían matar, que era un blanco móvil. Y me insistía que eso podía, que no hablara ni con amigos, ni con familiares, ni con nadie, porque, bueno, era también ponerlos en esa misma situación. La verdad es que durante mucho tiempo yo no supe qué hacer con esto, por esta situación que les comenté antes, porque por esa época yo ya tenía absolutamente documentado que no había ninguna voluntad por avanzar en lo que yo sí tenía para contar, porque había un encubrimiento que abarcaba a varios poderes, pero también a varios sectores de la propia comunidad, y porque lo que él tenía para contar, lo quería contar eventualmente en un lugar seguro fuera del país, que le cambiaran la identidad, pero tenía terror, entre otras cosas, porque como él dijo, si acá yo voy a declarar, los que me tienen que cuidar son los primeros que me van a tirar bajo un camión. Lo dijo literalmente con estas palabras, y lo dijo antes de que, no antes, pero que, digo, esas palabras vinieron a ser ratificadas, por ejemplo, con la desaparición de Julio López. Eh, eh, Cuando hay testigos que tienen que declarar contra fuerzas de seguridad, y son las fuerzas de seguridad, no importa que sean otras, las que lo protegen, entre comillas, y bueno, es un tema complicado, así que era muy difícil la situación. Sumado a que, bueno, esto que les decía, los 5 presidentes, y lo que yo presencié en el juicio, en las audiencias de juicio. Los encuentros, bueno, fueron espaciados en el tiempo, pero como que no le encontraba la vuelta
por dónde se podía llegar a avanzar, hasta que él me dice que había contactado, había logrado contactar con la periodista Miriam Lewin, que quería sumarla, que qué me parecía para compartir la búsqueda. Yo no la conocía personalmente, ella trabajaba en Telenoche Investiga. Le dije que sí, que me encantaría que se sume, para mí sería importante, y la verdad que yo la respetaba, no la conocía personalmente. En ese momento ella estaba absolutamente abocada a la investigación del cura Grassi, que fue un caso muy resonante por pedofilia en la iglesia, que también había generado resistencias y la actuación de factores de poder que protegieron a Grassi, amenazas a los pibes que denunciaban, o sea, un tema distinto, pero bueno, era una periodista que venía con mucha experiencia en bancarse ese tipo de cosas. Y ahí entró, bueno, empezamos con algunas reuniones en paralelo hasta que Miriam empezó también con alguna gestión por su cuenta, hasta que nos propone ahí sí, yo sí, juntarnos, y bueno, también tuvimos encuentros en lugares estrambóticos, en bares perdidos, oscuros, en cualquier lugar, alguna vez alquilando una suite de hotel, o sea, porque la sensación en esos momentos era de riesgo real, y también sentíamos que a medida que avanzábamos, el riesgo podía aumentar. En determinado momento tuvimos algún episodio donde claramente nos hicieron sentir que nos estaban siguiendo. Eso fue en el año 2004, si mal no recuerdo ya. Bueno, eh, empezamos ahí un largo camino buscando, digamos, la forma de poder concretar una declaración en el exterior, y bueno, tuvimos entrevistas con muchísimas personas, figuras, desde el Congreso Judío Americano hasta el Centro Simon Wiesenthal, desde miembros del gobierno que estaba en el 2004. El tema es que cada vez que a él se le ofrecía, eh, digamos, la alternativa de presentarse a declarar en juicio, él esa la rechazaba por lo mismo motivo que estamos hablando, porque decía, ¿quién después me cuida a mí, a mi viejo, a un hijo que tiene? Bueno, entonces estuvimos cerca de conseguir llevarlo a declarar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero bueno, hubo toda una circunstancia que lo impidió, y después muchas veces notamos con Miriam que podía llegar a haber una utilización política, porque cada vez que se acerca un aniversario se quieren tirar canitas voladoras, es algo que lamentablemente la causa nos tiene acostumbrados, hasta que, bueno, para ir redondeando esta parte y permitir digamos, preguntas o ver cuáles son las inquietudes. Llegó un momento que en esta búsqueda convocamos un periodista, que era en ese entonces amigo de Miriam, que tenía los contactos necesarios supuestamente para hacer esa movida de sacarlo al exterior. Tenía empresarios un par de empresarios que podían llegar a poner la que hacía falta. Hubo uno con Dina, la representante del Congreso. También Miriam, con ocasión de un viaje a Washington, hubo un contacto con un representante de la Corte Interamericana. Bueno, pareció que podía llegar a armarse. Enfermó el padre, enfermó primero la madre de Dios, y que después murió después el padre, que era una persona muy, muy mayor y que no tenía ninguna otra persona que la ayude. Enfermó, él estaba muy angustiado y frenó la movida, no, sintió que no podía irse, porque irse es irse, no es irse por mes. La alternativa era un cambio de identidad, o por lo menos un periodo muy, muy largo fuera de todo, y
bueno, sintió que no podía abandonar a sus padres y ahí se frenó. ¿Cuál era la situación emocional de Joseph? Esto es importante que les cuente. Él fue mandado para infiltrarse, pues era muy joven cuando salió, y en ese momento las leyes de inteligencia no prohibían la inteligencia interna, aunque parezcan mentiras, recién la ley del 2001 prohibió. Entonces, aunque sea una actividad que claramente hoy consideramos repugnante, en aquel entonces también, pero digo, hoy además es ilegal, los servicios era bastante común que mandaran a espiar a organizaciones gremiales, religiosas, políticas, a la comunidad judía, también tenía infiltrada a la comunidad palestina, en fin, tenía un grupo de filtros, como se les llamaba, y a él lo mandaron a meterse en la comunidad judía, entre otras cosas porque su familia y él venían de Entre Ríos, entonces había tenido un cierto conocimiento, le resultaba medio familiar la cosa de las colonias y no le resultó difícil mimetizarse, estudió mucho para eso, estudió muchísimo, estudió cultura, religión, gastronomía, idioma, fue al ICAI, estudió hebreo, domina hebreo, y bueno, en el libro, que es contamos un poco todo cómo fue toda esa historia, además con documentación que a lo largo de los años fuimos obteniendo de él, están hasta los certificados del ICAI y los recibos de cómo cobraba de la policía, bueno, es decir, una articulación de sus dos actividades en paralela. Él, bueno, comenzó a activar en grupos universitarios, con chicos, chicas, empezó a salir con chicas, a hacerse amigo, y su vida transcurrió en un momento dado 24 horas en la comunidad judía. Es decir, simplemente se encontraba para elevar informes, pero pasaron meses y años donde todas sus actividades tenían que ver con la comunidad judía, e incluso con el sionismo. Se hizo un ducho conocedor del sionismo, y empezó a hacer un clic en la cabeza porque las fuerzas que a él lo habían enviado venían con todo el prejuicio antisemita, propio todavía de la dictadura, esa ideología nunca desapareció del todo, y entre otras cosas con la idea del plan Andinia, esto es, no sé si habrán escuchado, pero fue una adaptación de lo que eran los protocolos de los sabios de Sion para la Argentina, que decía que los judíos querían, todavía hay algunos que lo reproducen hoy día, que los judíos pretenden apropiarse de la Patagonia para formar un segundo Israel. Esta cuestión la armó un profesor universitario de Derecho que daba clases en la época en que yo fui estudiante, en la época de dictadura, un nazi llamado Walter Veraya Allende, que incluso recomendaba en su cátedra esos libros, una cosa muy tremenda, y enseñaba esas cosas en institutos militares y de fuerzas de seguridad. Y si se les da por poner Plan Andinia y googlearlo, van a ver que hay sujetos y lugares donde al día de hoy insiste con esto. Entonces, cuando vienen mochileros israelíes, tiran que es por el Plan Andinia. Hace algunos años hubo incidentes en una hostería con gente en fin, que reproducía ese tipo de disparates. O sea que, aunque parezca muy loco, esa creencia circuló en la extrema derecha y en algunos sectores de las fuerzas de seguridad. Bueno, lo cierto es que yo sí, después de estar inmerso en la comunidad judía meses y meses y años, claramente fue desechando cualquier tipo de idea de esas características y empezó a tener actividades que lo hicieron sentir muy cómodo, y empezó a sentirse como en casa, al punto tal que se enamoró profundamente de una chica judía, eh, y ahí el quiebre fue total, llegó a casarse en secreto, y empezó a tener digamos, un tironeo absoluto, por un lado con su tarea y por otra parte con la gente con la que pasaba ya su vida.
Tuvo intentos, incluso él quiso dejar en algún momento todo, estaba dispuesto a convertirse, estuvo dispuesto a irse a un kibutz, contactaron en algún momento con su pareja una persona para eso, quiero decir, estaba absolutamente dispuesto a repudiar todo lo anterior, hizo documentos en ese sentido, grabó un cassette, un videocassette por si le llegaba a pasar algo, diciendo que él nunca tuvo intención de perjudicar, y si me llega a pasar algo, los responsables son el comisario tal, el tal y tal y tal, y contando a dónde lo había mandado y dónde estuvo. Y cuando fue el atentado contra la embajada, empezó a tener sospechas de que quizás las fuerzas policiales, lejos de haber estado cuidando contra el terrorismo, que era el tema que siempre le apasionó a esta persona, que nunca dejó de hacer, incluso en años posteriores, cursos, capacitaciones en ese sentido. Digo que lejos de haber cuidado la comunidad, algo indicaba que esa información no se usó para cuidar, como mínimo. Y cuando empezó a preguntar, bueno, y los policías, ¿qué pasó con los policías? No, no, quédate tranquilo que a los nuestros no le pasó nada, fue la respuesta que recibió. Lo cierto es que el día del atentado a la embajada él podía haber quedado adentro, es decir, sus propios jefes, esto fue una conclusión posterior, ¿no? En ese momento hubo cosas que le hicieron ruido, pero él tenía que haber estado en una reunión como también yo podía haber estado, porque ese día, más temprano, hubo una conferencia de prensa. Está bien, fue un par de horas antes, porque había enviados israelíes que iban a charlar sobre los acuerdos de paz, y después otra reunión con miembros de OSA. En el libro nuestro todo eso está la copia de lo que iba a ser el orden del día, con, con el sello de OSA, porque en su tarea de infiltración, Yossi se fue metiendo cada vez más y llegó a ser prosecretario, secretario de actas de la Organización Sionista Argentina. Entonces participaba ya de una cantidad de actividades. La cuestión es que, bueno, siguiendo ya con este tipo de percepciones, empezó ya más cerca del 94 a ralear la información que suministraba, le pedían, como siempre, nombres, actividades, y en ese requerimiento de información, él fue suministrando datos que considera que son claves. Por ejemplo, le había encontrado una puerta trasera, Namia, que es la que unía con la edificación de Uriburu, y hasta descubrió que se podía entrar por ahí a la AMIA, cosa que hizo, y él cuenta que, bueno, él en su momento reportaba lo que le pedían, así, bueno, cuáles son los horarios, cuáles son digamos, las previsiones de seguridad, y su convicción es que toda esa información, él está convencido que se la usó para cometer el atentado. Sea que esta información fue vendida, porque también como parte de la corrupción esa información se comercializaba, o que directamente hubo participación. Bueno, en este largo caminar tratando de ver cómo protegerlo y que, bueno, que siga brindando información, en determinado momento esta tercera persona a la que alguna vez habíamos convocado para ayudar a sacar del país a Yossi, cuando se cumplía el 20 aniversario de AMIA, encontró la oportunidad de lucirse televisivamente y con varios medios, y decidió unilateralmente dar a conocer la identidad de Yossi, lo cual lo iba a convertir en un blanco móvil, porque apenas los jefes supieran de que había estado hablando, por un lado era un traidor, cosa que en estas corporaciones es imperdonable,
pero por otra parte comprometía su testimonio, bueno, muchas cosas, mucha gente. Enterado de que esta infidencia se iba a hacer y que no había cómo pararla, yo de alguna manera, no es que lo obligo, pero lo empujo a Yossi a tomar una decisión que ya habíamos hablado con Miriam, con él en otras oportunidades, que era, bueno, si no se puede ir del país, lamentablemente la otra solución de seguridad es pasar a estar en el programa de protección de testigos, con todas las deficiencias que pueda tener. Y bueno, un viernes se publica en La Nación sin el nombre todavía de él, pero ya de la existencia de Yossi, y yo a la mañana temprano le digo, nos tenemos que encontrar, ir para Comodoro Pi, y ya pasás dejás tu vida anterior, no hay otra. Fuimos hasta el juzgado de Bonadío, que bueno, no estaba, y además, bueno, la secretaria dio algunas vueltas, y entonces me dirigí con él hacia la Fiscalía de Nisman. La cuestión es que él no podía estar un fin de semana dando vueltas con los que fueron sus jefes buscándolo. Era indispensable resolver esas situaciones ese mismo viernes. Bueno, yo lo había conocido a Nisman en distintas oportunidades, lo entrevisté más de una vez, participé en algún programa de televisión, también publiqué notas críticas, muy críticas, sobre ciertos supuestos descubrimientos que no fueron tales, alguna pequeña polémica tuvimos alguna vez, pero bueno, tenía la posibilidad de tener la llegada, el teléfono estaba apagado, no había cómo encontrarlo, entonces fui con él directamente hacia la fiscalía. Lo hago esperar a prudencial distancia, él no viene conmigo, y pregunto por Nisman. Me dicen que está con licencia por enfermedad. Bueno, insisto que es de vida o muerte, que hay que ubicarlo, entonces me hacen pasar y me ponen en un teléfono seguro, y me dice, bueno, que está en un estado gripal terrible, que no, pero yo le digo, ¿viste lo que salió hoy? Sí, ya tengo para citar a X periodista. Digo, bueno, yo tengo al personaje, pero lo voy a presentar con la condición de que lo pongas de inmediato bajo el programa de protección de testigos, porque yo ya había hablado con el Ministerio de Justicia a esta altura, y el Ministerio de Justicia me decían que estaba todo dispuesto para ampararlo, pero que el pedido lo tenía que hacer la justicia, el fiscal en este caso. Entonces, bueno, fue todo una cuestión de asegurarme de un lado y del otro de que si yo lo traía, pasaba a estar bajo el programa, porque también podía ser que no, y en ese caso tenía una responsabilidad sobre mi conciencia enorme. Bueno, se le tomó una declaración, no la tomó Nisman, la tomaron unos empleados. A esto ya habían pasado muchas horas de que estábamos deambulando, nosotros habíamos empezado a deambular muy temprano a la mañana, ya había caído el sol, y sí, estuvo todavía varias horas más adentro, hasta que lo vinieron a buscar los funcionarios del programa, y bueno, ahí abandonó lo que era su vida anterior. Fue una declaración donde muy sintéticamente contó más o menos lo que les estoy refiriendo, y bueno, nunca más se le tomó otra declaración. El fiscal Nisman, curiosamente, no mostró interés en tener un cara a cara con semejante testigo. Claro, después, reconstruyendo, uno se enteró que, bueno, en ese momento su prioridad estaba puesto en todo el tema de
la denuncia, en otro tipo de cuestiones, pero nunca dejó de sorprenderme que el testigo más relevante de la última década, respecto de, bueno, una posible conexión local, de la actuación de las fuerzas de seguridad, de una persona que contó que un par de meses antes del atentado le entregó a sus superiores un croquis donde mostraba toda la disposición interna de la AMIA y que puede eventualmente bueno, ayudar a profundizar una investigación, que no hayan tenido interés en tener, bueno, digamos, un cara a cara y además en ampliar enormemente esa declaración. Y bueno, 6 meses después se produce el episodio de la muerte de Nisman y una madrugada, por un mensaje de Miriam Lewin, me despierto, ¿te enteraste lo que pasó? Bueno, eh, obviamente en lo que a nosotros respecta, otra vez entró la preocupación. Bueno, si pasó lo que pasó, independientemente de cuál sea la hipótesis de lo que haya pasado con Nisman, pero decíamos, ¿cuánto puede valer la vida de Yossi, ¿no? Así que, bueno, yo llevo hablando bastante. Yo dejaría la historia, digamos, la presentación en este punto como para que Diego, Sergio, no sé si quieren meter un bocadillo o trasladar alguna pregunta o sintetizar, porque como verán es un tema bastante amplio, pero bueno, me resulta muy difícil explicar cuál es la historia de Yossi sin relacionar con todo lo que la rodea, ¿no? Así que, pero bueno, estaría bueno ahora conocer cuáles son las principales inquietudes, ¿no? Sí, por un lado, gracias nuevamente, Horacio. La verdad, nada, parece que por lo menos yo tengo como muchas preguntas, pero en principio nos interesaría poder evacuar preguntas que tengan los que, los que tengan ganas de hacerla. La única pregunta que nos llegó por chat es que tenía que ver con los fallos del juicio AMIA encubrimiento. Bueno, ahora están llegando algunas más, te voy a ir completando, pero básicamente dice, quisiera que se comentaran los fallos del juicio AMIA encubrimiento. ¿Cómo no? Es una pregunta sumamente pertinente, porque la verdad que los medios no cubrieron ese juicio pero tan importante. Yo lo seguí todo lo que pude, especialmente las acusaciones, los alegatos y por supuesto la sentencia. La sentencia la vi en vivo en una señal de TV en la cual me invitaron para comentar justamente cuál era el fallo en ese momento. Y es realmente el juicio, por así llamarlo, AMIA 2, es el que terminó hace un año, es un juicio que debió haber sido transmitido por medios públicos, por la importancia y por la gravedad de las cosas que ahí se revelaron, más allá de que algunos que veníamos siguiendo esto por mucho tiempo, bueno, no nos sorprendió, pero la verdad que no se puede pretender que toda la población esté en el detalle, además con temas tan desgastantes y con tanta acumulación y tantos años que pasaron. Entonces, eh, en el juicio estuvieron una parte de los que fueron acusados por haber, para sintetizar, apretado testigos, o sea, coacción, por haber, digamos, apretado testigos a algunos para que se callen la boca y a otros para que mientan, por haber pagado un soborno, como antes mencionábamos, de $500,000 para comprar una declaración falsa, por haber destruido pruebas, por haber eliminado testimonios, se perdieron
grabaciones y las desgrabaciones, tanto en la CIDE como en la Policía Federal, por haber destruido lo que se conoció, para simplificar, la llamada pista siria. Esto no significa sacar digamos, del escenario de culpables a los iraníes. Esto fue parte del engaño, es decir, hicieron conocer en los medios como que había un River Boca, de que si hay sirios no hay iraníes, si hay iraníes no hay policía. No, digamos, claramente acá hubo un entramado mafioso con varias patas. Entonces, la sentencia condenó al juez de la causa, Galeano, condenó a los fiscales Mühlen y Barbaccia, condenó a Castañeda, que fue curiosamente uno de los jefes de IOSI, como también lo fue el Fino Palacios. Castañeda ya tenía una condena anterior por haber destruido cassettes. Ustedes tienen que saber que, por ejemplo, por un lado se habla, bueno, los culpables son un grupo de iraníes, se evita mencionar cualquier participación local. Ahora, al mismo tiempo a los iraníes se los venía escuchando y siguiendo hasta con un chofer de la CIDE. El chofer de Rabani era un tipo puesto por la CIDE. Tenían los teléfonos pinchados desde más de 60 días antes del atentado. Había conversaciones, había contacto. Bueno, todo eso se destruyó. Y se destruyó por duplicado. Es decir, porque había claras relaciones con los que después van a ser acusados como victimarios. Pero lo más grave que quedó demostrado en el juicio por el encubrimiento que terminó el año pasado, es que para proteger a un grupo de amigos de Menem, nosotros ya lo sabíamos esto hace mucho, yo eso lo saqué como tapa, no con tanto detalle por supuesto, pero una tapa de Nuevación del año 99 mía fue ¿por qué se silenció la pista siria? Es una etapa donde están caminando y hablando el presidente de entonces de la DAIA junto con Carlos Menem. Lo que vino a certificar el fallo, y que dijo que esto es una grave violación a los derechos humanos, es que el 1 de agosto de 1994, es decir, días después del atentado, una orden de la Casa Rosada, y hubo muchos testigos de eso, de que no se podía ir contra un grupo de personajes que eran los más claros sospechosos de integrar la trama terrorista, y que eran personajes de origen sirio-libanés, que habían participado en los comienzos de la carrera de Menem, que había mucha intimidad entre sus familias, incluso le habían ayudado a comprar un departamento en la calle Constitución. Había una orden de allanamiento contra estos personajes. Uno de ellos era un señor de apellido Nasif Haddad, que era experto en explosivos, que nació en una aldea del sur del Líbano, era la misma aldea donde predicaba un jeque de Hezbollah, que de joven vino a la Argentina y se convirtió en manipulador de explosivos, que usaba para demoliciones y cantera, y que tenía una empresa de volquetes en el puerto, con sede en una dársena del puerto de Buenos Aires, y que enviaba volquetes a la AMIA y sacaba volquetes de la AMIA, y que dejó un volquetes 5 minutos antes de las explosiones. Ese señor tenía, entre otras cosas, adquirido una cantidad de cientos de kilos de amonal que no podía justificar. También había cruces que involucraban a otro personaje clave de apellido Canoredul, que tenía llamadas cruces con Tejeldín, que tenían su agenda el teléfono de Mohsen Rabbani, el agregado cultural de la Embajada de Irán. Es decir, al día 31 de julio de 1994 había claros indicios de que ahí había un grupo de personajes que eran los máximos sospechosos por los 4 costados. Después de este llamado que hubo cuando
se filtró que se iba a hacer el allanamiento, que lo tenían que hacer el Fino Palacio, lo tenía que hacer el comisario Castaneda, creo que sí, Castaneda también, y otros más. Se frenó el allanamiento, estuvieron horas dando vueltas por ahí. Desde el teléfono del Fino Palacio se llamó a la casa del sospechoso horas antes, y después se reconstruyó que el padre del principal investigado se dirigió a la Casa Rosada. Eran gente muy poderosa en la comunidad sirio-libanesa local, el centro shabrudense. Ustedes tienen que saber que la familia Menem, la familia Yoma, la familia Alcázar, todas venían del mismo pueblito y todos tenían estrechos contactos y negocios. Negocios muy peligrosos e impresentables. Monser Alcázar estuvo por estos años acá, le dieron papeles para obtener la radicación de un modo falso, sacó pasaporte argentino, se convirtió en intermediario para el tráfico de armas, y era un personaje que no podía haber entrado al país ni obtener documentos porque tenía un prontuario criminal gigantesco, vinculado al terrorismo también y vinculado al terrorismo árabe. Había sido imputado por, bueno, no viene el caso de decir el episodio del Aquile Lauro, por graves atentados. Sin embargo, eso se ocultó, y los que posibilitaron su entrada, porque era funcional al tráfico de armas que se estaba haciendo en ese entonces, son muchos funcionarios del menemismo que después del atentado pasaron a ser investigadores del atentado. Una cosa inconcebible, porque Monser Alcázar, entre otros, era uno de los que debió ser investigado y tendría que haber dado muchas explicaciones. No solo no las dio, sino que se lo ocultó y se facilitó su salida del país. Ahora, en ese momento, en los años 90, quienes estaban haciendo esos negocios con gente tan peligrosa, bueno, después aparecieron en la justicia federal, o en la CIDE, o como opinólogos en televisión, hablando solo de lo que pasó en los últimos años, pero tratando de que no se hable nada de lo que pasó en la época del atentado. Yo les hago un par de referencias solo para que pensemos de un modo distinto del único modo al que nos han acostumbrado a pensar. Si el menemismo en ese momento estaba haciendo un arriesgado negocio de contrabando de armas, donde había iraníes involucrados, donde había sirios involucrados, no estoy tirando hipótesis, son hechos, pero que no están en este expediente, están en otros expedientes paralelos, en el del contrabando de armas, en la voladura del Río Tercero, etc. Todos son hechos certificados y ya muchos con fallos que, por supuesto, Menem ahora se va a casar a los 80, o sea, la biología va a terminar por tapar todo. Pero, porque cada juicio acá dura 25 o 30 años, entonces, pero dura no por casualidad, es la solución que encuentra. Pero vuelvo. Un personaje como Monser Alcázar, que abastecía a los principales grupos terroristas del planeta, que fue puesto en Argentina para participar del contrabando de armas, porque no es por otra cosa que estuvo acá en los 90 y que entró a la Casa Rosada, y que tuvo una relación sentimental con Amira Yoma, con la cuñada de Menem, que pusieron en la aduana a un sirio que no sabía ni hablar castellano, que era Ibrahim al-Ibrahim, que fue supuesto esposo de Amira Yoma también. Bueno, todo eso no fue por casualidad. Toda esa gente no vino acá para un festival de cine oriental. Estaban armando este tipo de emprendimientos y estaban absolutamente involucrados en el contrabando de armas. Vuelvo a decir, con personajes sirios, con militares cara pintadas, con iraníes. Esta era la red que manejaba todo el volumen de armas explosivas que obviamente no se podía reconocer ni antes ni ahora, porque son negocios de Estado, negocios sucios, pero que tienen luz verde porque hay determinados intereses. Entonces Andrés Alcázar
no es que no se sabía que esto era semejante, ahora está preso, condenado en Estados Unidos a 30 años de prisión porque dejó de ser útil. Pero en ese momento, muchos servicios de inteligencia sabían, obviamente, que estaba acá. Y los que posibilitaron con el guiño de muchos poderosos, bueno, por ejemplo, uno encuentra en esa época al fiscal, que después fue el fiscal Moldes. Moldes en ese momento era secretario de Población, y era la secretaría que daba los papeles para que estas personas pudieran radicarse. Entonces, a mí me causa especial indignación cuando lo veía después en marchas pidiendo justicia. Corach, Carlos Corach, además de estar detrás del pago que hizo la justicia federal junto con la CIDE a Yeldin para que mienta, bueno, además, previamente, era secretario de Legal y Técnica de Menem, en la época que Menem firmaba decretos falsos para exportar armas que decía que iban a Panamá. No, no iban a Panamá. Iban a los Balcanes y los compradores eran croatas, iraníes, había sirios intermediando. Entonces, el secretario de Carlos Corach era Bonadío en esa época. Bonadío. Pero después en el 94 pasa a ser el juez que se convierte en el justiciero del caso AMIA. Bonadío debería estar investigando, ya murió, pero debió haberse investigado a sí mismo. Entonces, y así, y así, y así. Entonces, muchos de los que debían decir ¿dónde estuviste tu papá en los 90? Aparecían por un lado, en los tribunales y en todos los medios, habidos y por haber, como los representantes de la justicia para la causa. Bueno, esto es lo que pasó, esto es lo que pasó, y es lo que ciertos intereses siguieron impidiendo que se hable. Por eso, y cerrando la pregunta que me hicieron, por eso, cuando uno iba a cubrir el juicio por encubrimiento, había eco en el gran ámbito del tribunal. No iba ningún periodista a cubrirlo, porque la orden de ciertas corporaciones era no remover eso. Sería largo también de explicar por qué, pero hubo grupos periodísticos que en su momento hicieron un acuerdo con Galeano para tener exclusividad del material que le daba Galeano, a cambio de no cuestionarlo demasiado. Y hay testigos de esos acuerdos. Entonces, bueno, en nuestro país no hay mucha costumbre de autocrítica en general, en casi ningún ámbito, pero en el periodístico especialmente, ¿no? Entonces, esa parte molesta a demasiada gente y a demasiadas corporaciones, y del juicio por el encubrimiento, nada menos, un juicio donde estaba acusado el presidente de un país, su jefe de la fuerza de inteligencia, sus policías antiterroristas, de haber encubierto la masacre de la AMIA. Eso debió ser titular acá y en cualquier país del mundo. Los alegatos que se pronunciaron ahí, bueno, otra que una serie de Netflix. Era una cosa dramática, o sea, la trama, lo que se acusó, lo que se denunció, se decidió no cubrir eso. Apenas si salió el día que se dictó la sentencia y muy por arriba, y la verdad que si uno sabe una encuesta, hace una encuesta, muy poca gente sabe qué pasó y si hubo o no hubo juicios. Uno, si hace una encuesta, bueno, encubrimiento es solo el memorándum, pero se logró eliminar lo que pasó en los primeros 10 años, que es cuando se descubre o no se... 10 años. Los primeros meses se descubre o no se descubre un crimen. Un crimen se empieza investigando en el lugar de los hechos, no se va a 10.000 kilómetros, cualquier crimen. También los terroristas. Lo primero es la materialidad, lo primero es a nivel local, lo primero es guardar las pruebas. Después, por supuesto, los autores mediatos y los informes de inteligencia. Bueno, acá se destruyó absolutamente todo y no fue por impericia. Así que, bueno, esto es lo que tiene que ver con el juicio de encubrimiento. No fue por impericia, y el fallo dice que fue una actuación concertada para
para eliminar ciertas pistas que llevaban al entorno de Menem. Eso está en ese fallo. Que además, les aclaro que fue moderado el fallo, porque las penas fueron, si eso fue lo que sucedió, no puede ser unos pocos años de prisión que terminan siendo condicional, que es la misma pena para un accidente de tránsito. O sea, si es tan grave lo que sucedió. Y además hubo algunas absoluciones, que algunas de las querellas ahora apelaron a casación, porque quedaron fuera de la condena los mandantes políticos, porque obviamente todo lo que se hizo no es porque se le ocurrió digamos, al jefe de la CIDE y a los jefes policiales. Alguien dio la orden política, ¿no? Bien, Horacio, ahí ahora digo, para ir redondeando la charla, vamos a hacer las últimas preguntas, y hay varias preguntas que tienen que ver con un poco cómo hoy se puede concebir la actualidad de parte de lo que contaste. O sea, la primera pregunta sería, en el caso de Yossi, una vez que vos contaste que pasa al grupo ¿no? de protección de testigos, primero yo preguntaría si hay algún tipo de contacto con él y si está vivo. Eso es un poco lo que preguntan. Te hago como tres para que vos puedas ir ganando. La segunda, en relación a lo que dijiste, es si hoy hay como cierta posibilidad de juzgar a lo que se llamó la conexión local, y un poco lo que dijiste recién. Y la última habla un poco más de tu opinión en relación al memorándum o el pacto con Irán, mejor dicho. La primera fue entrecortada, pero entiendo, se me cortó un poco, pero entiendo que es sobre la actualidad de Yossi, o comenzó con algo más. No, en relación a esto, digo que si hay algún tipo de información hoy de él, y realmente si está vivo, si Sí, está lo que les puedo contar es que en los 3, 4 años pasados la pasó muy, muy mal dentro del programa de protección que fue prácticamente desarmado y usado para otras cosas que no eran sus fines, eh, porque el nuevo director que entró en el gobierno anterior, lo que le dijo a Yossi que la mejor manera para cuidar su integridad es que no hable. Esa fue su textual manifestación, cuando, por supuesto, que el programa de protección eh, tiene justamente el fin contrario, darle las condiciones de seguridad para que la persona pueda seguir contando todo lo que tenga que contar. Y prácticamente le cortaron los teléfonos, tuvimos varias situaciones, que no es del caso entrar en detalles, pero cuando hay alguna situación excepcional, bueno, de alguna manera, sea mía o particularmente yo, por algunas gestiones jurídicas que me ha tocado hacer, termino enterándome. Y alguna vez en este periodo del gobierno anterior que les comento, tuve que llamar a las 11 de la noche a un fiscal para evitar que sea sometido a un apriete por parte de ciertos funcionarios de la federal, cuando debía él estar absolutamente tranquilo y protegido. Y este fiscal que en algún momento se desempeñó como coordinador después de Nisman, se portó muy bien y habló con el jefe de policía y no lo volvieron a molestar, pero nunca se propició, digamos, una situación favorable. En los últimos meses, bueno, tuvimos hicimos alguna gestión para que no se olviden de esta persona, y por lo que sé, hace un tiempo, bueno, volvió a funcionar como tiene que funcionar el programa, y me hicieron saber de que está como corresponde, así que bueno, la verdad que no sé cómo va a seguir esa historia, pero
está resguardado, digamos. Habrá que ver qué pasa con todo eso a futuro. La segunda, Sí, te ¿cuál? voy a formular un poquito esa pregunta sobre Yossi, que había una pregunta anexa, que básicamente, me imagino que tiene que ver un poco con el relato del libro, pero digo, sintéticamente, él eh, anticipa eh, el atentado, digo, más allá de que hay como una suposición que la información fue usada para, pero digo, ¿él hace alguna anticipación del atentado y de las conexiones No, locales? No. no. La anticipación del atentado vino de parte de otra fuente, pero no por Yossi. Eh, Yossi venía con una sensación claramente extraña, pero no llegó a imaginar algo así cuando sucede lo que sucede, que incluso la que era su pareja, que además era morada, hebreo, podía haber estado adentro cuando era la explosión, él estaba en el interior y bueno, tuvo largas horas también de angustia y también algunos de los chicos de seguridad que murió los conocía. O sea, realmente fue un proceso donde este personaje internamente se ha sentido judío. Yo no sé, como anécdota puedo contar que nunca me saludaron tanto para fiestas de cualquier lugar, sin saber dónde esté, para Pesas, para Rosh Hashanah, en hebreo. Yo no domino hebreo, puedo llegar con mucho esfuerzo por ahí desentrañar alguna otra palabrita. Él sí, cuando tuvo sus primeros encuentros con Miriam, se sorprendió de que Miriam no hablara hebreo. Ya le explicó, ¿no?, que viene una familia bueno, que maneja Yiddish, qué sé yo. Eh, Así que eh, la- eh, él no anticipó. Había una sensación de malestar, pero después, con el paso del tiempo, así como yo por mi cuenta até cabo un montón de cosas, él de escuchar, de ver cosas, de cómo se movía la fuerza y otras cosas más que ha declarado, y otras cosas que están en el libro, él está convencido de que hubo una participación de su fuerza. También tiene otra teoría que yo no puedo ni avalar ni desmentir, pero él cuando viene para acá se va con los voluntarios a colaborar, tratar de sacar sobrevivientes y cuerpos. Eh, Ha guardado hasta la actualidad el barbijo que usó en esa oportunidad y tiene episodios muy dramáticos, más de una vez se quebró contándolos. Eh, pero en su parecer, cuando él vio un hueco que había en la pared trasera por donde se sacó a muchos sobrevivientes, él sostiene que ese hueco no se hizo tras la explosión, sino que se hizo antes de la explosión y que puede haber sido usado para introducir explosivos. Entonces, en su conciencia atormentada, en algún punto siente que cuando él, muchos años antes, informó de que, por ejemplo, había reuniones de las juventudes sionistas en el edificio de Uriburo, y él colaboraba y con los chicos, hacía café, qué sé yo, y ahí descubrió que había una puertita por la cual se podía entrar al área, y eso él lo informó. Entonces, pasan los años, y bueno, él ata cabos y siente todo, es su percepción, ¿no?, absoluta en este sentido, pero no es que anticipó el atentado, cuando se produce se le viene el mundo abajo, o sea, él siente que involuntariamente te puede haber colaborado un poco eso. Eso es. No me acuerdo cuál era No, y ahora para ir finalizando, me parece, en relación a lo que tiene que ver con el pacto con Irán. Acá lo que preguntan es, ¿qué opinión te merece en Yo, relación a cuál es el conocimiento de esto y alguna palabra en relación a eso, ¿no? sí,
Yo la opinión cuando surgió el tema la expresé en algunos reportajes en ese mismo momento y por escrito en una nota que se puede googlear, que se tituló Irán, con signo de pregunta, que la publiqué en Nación, y en donde me manifesté en contra de ese intento, expliqué las razones por las cuales, y en un reportaje también dije que mi criterio solo iba a traer problemas, pero al mismo tiempo dije que es mentira que la causa AMIA estaba viva y que esto eventualmente la iba a paralizar, y que en mi criterio, desgraciadamente esto le iba a dar una inmejorable oportunidad a los encubridores para correrse el reflector y para salir ellos a señalar a medio mundo y hablar de encubrimiento y de encubridores, y efectivamente así fue. Eh, la verdad es que creo que fue una mala decisión, así como creo que no fue un delito. Eh, También dije, y hoy sigo pensando lo mismo, que frente a la absoluta hibernación y paralización, porque en esa causa no pasaba absolutamente nada, un efecto secundario que yo, bueno, para buscar el lado positivo era volver a poner la discusión sobre la mesa. Yo prefiero que se discuta todo. Lamentablemente todo se desvió para cualquier lado y sirvió para cuestiones de cabotaje y para internas políticas y para proscribir y para perseguir y para descalificar gente. Pero la verdad que para cualquiera, bueno, cualquiera no, porque hay que estar muy obsesionado para seguir tantos años todo este tipo de causas tan ingratas, pero habiendo seguido todo eso, que tantos años después a mí me vengan a decir que, que eso fue el encubrimiento, me resulta inaceptable. Yo sé, yo vi lo que fue el encubrimiento, y además podría contar muchas otras cosas más que pasaron cuando yo iba a las audiencias, que son absolutamente indignantes en todo ese tramo. Entonces, la causa AMIA se encubrió en los primeros tiempos. Y bueno, eso fue una jugada. Eh, Cada uno podrá tener su opinión. Para una parte fue un intento de mover el panorama frente a una absoluta paralización como la que había. Para otros esto tiene que ver con cuestiones geopolíticas y no llevaba a nada. Para otros había algo peor, que no es mi opinión. Eh, lo cierto es que en esos años una y otra vez se había denunciado públicamente la falta de colaboración de Irán, por primera vez en las Naciones Unidas, y participaban incluso los familiares. Bueno, lamentablemente, desde ese momento hasta ahora, si ya no se hablaba mucho de la verdadera causa AMIA, bueno, ahí ya pasó a no hablarse más, y todo fue discusiones al estilo intrusos o intratables. Muy penoso todo lo que vino después, porque de lo que menos se habla es eh, de la causa AMIA y del encubrimiento, porque, y con esto redondeo, después de tantos años de destrucción de los elementos materiales, digamos que es ciencia ficción pensar que científicamente ahora se va a venir a descubrir una prueba válida judicial del hecho criminal en sí. Pero lo que sí hay, y hubo en estos años, aunque cada vez se lo trató de tapar, son pruebas de quienes se encubrieron, o de un sector, ¿no? Ni siquiera de todos, porque no están todos adentro. Pero hay muchos que dejaron los dedos puestos porque al principio fue todo muy desprolijo, y por eso se llegó a este último juicio. Entonces, hasta una cuestión ya no jurídica, de sentido común. Si hay una cantidad de tipos que hicieron una cantidad de actos concertados para encubrir, para tapar, bueno, se supone que se podía investigar para tapar qué. Es decir, habría que profundizar para que de alguna manera terminen de contar qué es lo que taparon y por orden de quién. Porque detrás del encubrimiento están los verdaderos criminales. Entonces, en mi opinión, desde hace muchos años, lo más concreto que había para avanzar era esa línea, porque hay gente que sabe lo que pasó acá y en el exterior. Seguramente no son muchos, seguramente hay muchos que se han ido muriendo, pero esa es la verdadera importancia. Bueno, consiguieron, desgraciadamente, que no se hable
y la propia querella comunitaria tiene una enorme responsabilidad y hasta el día de hoy se niega a hacer una autocrítica. Defendieron a capa y espada la historia oficial, defendieron a capa y espada al juez corrupto, juez Galeano, y al día de hoy no hay un mínimo de disposición a discutir y hacer una autocrítica. Es más, cuando salió el fallo, el año pasado, firmaron las dirigencias de las entidades centrales, así llamadas, un comunicado, por un lado celebrando que no se condenó a Veraja, y por otra parte en disconformidad con la condena a Galeano, y diciendo que es todo, no están de acuerdo con que haya habido ningún tipo de maniobras y de conspiración. El año pasado, no estoy hablando de hace 20 años, el año pasado, cuando ya incluso los no muy informados saben la cantidad de barbaridades que se hicieron, especialmente en ese juzgado. Entonces, bueno, hay muchas cosas para replantearse cuando hablan en nuestro nombre, por lo menos en el mío no lo hacen. No permito que lo hagan, y por eso, bueno, yo participo de otros espacios que cuestionan, porque a veces el que calla otorga. Entonces, yo no acepto que hablen en mi nombre, y me da mucha vergüenza, porque la impunidad que hoy tenemos no es obra de la naturaleza, y no es obra de la impericia. Hubo decisiones para que no haya ni verdad ni justicia. Así que bueno, no les prometí, digamos, buenas noticias, lamentablemente no las tengo, pero dada la invitación, me pareció importante compartir esta historia enmarcada en lo que nos pasó. Cuando esto llegue en algún momento bueno, a la pantalla, bueno, va a tener otros ingredientes para que la visualización de esto no sea tan dura como esta charla, o como toda esta información, que bueno, como comunidad es importante que estemos al tanto y que lo sepamos, pero la verdad que son temas muy, muy duros, muy difíciles, y bueno, hay que buscarle la vuelta como para que no solo la comunidad judía, sino todo el pueblo sepa que estas cosas pasaron, y que además de números hay historias de vida, algunas más terribles, las más terribles son las víctimas, los familiares, pero que también hubo historias que involucraron otras cuestiones. Entonces, bueno, hay que abusar también el ingenio y tratar de abrir estos temas, entre otras cosas, para que no nos vuelva a pasar nunca más algo parecido, ¿no? Así que, bueno, yo les agradezco la participación, la disposición, la asistencia, bueno, y el interés con estos temas tan tremendos, pero bueno, que nos han cruzado y nos siguen cruzando como comunidad, ¿no? Así que, bueno, otra vez es un gusto haber compartido con ustedes, y bueno, los que les interese profundizar más en el tema, me dicen que el libro cuesta un poco conseguirlo, pero nosotros tenemos algunos, y si no, en la web siempre alguien los tiene. Ahí está más explicado y con documentación. Y si no, bueno, esperan al año que viene y lo ven cómodamente desde sus pies. Así que bueno, es un gusto, y gracias por estar. Gracias, Horacio, un aplauso, obviamente, como hacemos siempre. Pego en silencio los aplausos acá en la virtualidad, pero no, primero agradecerte tu tiempo, pues la verdad esto lo hicimos inmediatamente cuando te ofrecimos esta posibilidad, y sin ningún compromiso, la verdad, eso para nosotros fue muy importante.
Así que muchas gracias. Gracias a la gente de Lomas, del otro lado de Gesher. Y bueno, seguiremos compartiendo espacios de encuentro, espacios de reflexión, podernos convocar y la verdad tener estas charlas tan interesantes como la de hoy. Así que bueno, toda la semana hay una programación obviamente en Lomas que vamos difundiendo nosotros y también de Gesher, así que le seguiremos llevando toda la información. Muchas gracias y feliz día para mañana, para todos y todas. Gracias. Gracias, Horacio, muchas gracias a todos por participar. La memoria siempre es lo más importante. Muchas gracias por este impresionante momento. Hasta la próxima.